Apple y Microsoft son dos grandes rivales en el área de la tecnología que, si bien compiten con sus sistemas operativos, Mac OS y Windows, ambos lo hacen de manera muy diferenciada. La empresa de la manzana tiene un ecosistema mucho más cerrado. Si querés el software de Apple, necesitas comprar el hardware de Apple, mientras que la empresa fundada por Bill Gates y Paul Allen siempre fue conocida por tomar una postura más abierta. Ellos solo se centran en el software y por el lado del hardware se encargan otras empresas. Los usuarios solo necesitamos una PC compatible con el sistema operativo sin importar la marca, pero en estos últimos tiempos han surgido indicios los cuales sugieren que Microsoft podría estar adoptando poco a poco un ecosistema más cerrado como el de Apple, algo que muchos no quieren ni pensar, pero de momento es solo una idea especulativa, y una de las razones es que al parecer Microsoft tiene intenciones de crear sus propios chips ARM para la siguiente versión de Windows según sus ofertas de trabajo publicadas. Si estás al tanto del mundo de la tecnología, esta movida te sonará bastante familiar. La misma jugada que hizo Apple con la llegada de sus chips M1 que poseen dicha arquitectura. Y no es novedad que Microsoft viene haciendo lo posible para llevar adelante la Surface desde hace tiempo. Dispositivos comercializados por la misma empresa. Estas computadoras en general son más cerradas, aseguran una mejor compatibilidad con Windows y tienen un precio bastante elevado comparándolo con computadoras de otras marcas. ¿Te suena familiar? Esto crea mucha incertidumbre sobre el futuro. Varias son las preguntas que surgen. ¿Qué podría pasar con Intel y AMD? ¿Qué pasará con nuestras computadoras actuales que llevan sus procesadores? ¿Windows seguiría disponible en otros equipos? Vamos a analizar la información disponible y cuáles son las posibilidades de acá al futuro. Este video está patrocinado por GVG Mall. En GVG Mall podemos adquirir licencias originales para Windows a precios muy económicos. También encontraremos licencias para Office, distintos programas e incluso videojuegos. De hecho, voy a aprovechar para comprar una licencia de Windows 10 que estoy necesitando. Si aplicamos el código de descuento TU25 obtendremos un 25% de descuento adicional. Y un detalle no menor es que esta licencia sirve incluso si queremos actualizar luego a Windows 11. Pero, ¿cuál es el truco? ¿Por qué son tan baratas estas licencias? Bueno, esto es porque se tratan de licencias OEM. Este tipo de licencias son utilizadas por los fabricantes al vender equipos con Windows ya preinstalado. Su limitación es que se ligan a la placa base de la computadora, pero considerando su precio es un detalle insignificante, sobre todo si no van a cambiar su equipo o la placa por mucho tiempo. Estas licencias son completamente legales y son una excelente opción para tener nuestro Windows activado con todas las actualizaciones que lanza Microsoft. En la descripción y un comentario fijo les dejaré los enlaces y el código de descuento. Muchas gracias a GVG Mall por patrocinar el espacio. En realidad no es novedad que Microsoft siga pasos similares a los de Apple, o que al menos eso pareciera. Sus intentos de adentrarse en el mundo de los procesadores ARM lleva más tiempo de lo que muchos en realidad piensan. Hubo una época en la que el equipo definitivo para el usuario era la PC, y los ingresos de Microsoft provenían mayormente de su sistema operativo, Windows. El centro de la empresa era dominar el área en la PC de escritorio, y Windows era el sistema operativo número uno desde 1980. Apple por su parte era una empresa más innovadora y arriesgada. Cuando los dispositivos móviles ya estaban en auge, Apple dio un enorme empujón con la llegada del iPhone. La empresa de la manzana pasó de estar al borde de la bancarrota a conseguir un producto estrella que representaría la mayor parte de los ingresos para la empresa. Poco a poco los dispositivos móviles fueron quitándole cada vez más terreno a la PC. Los smartphones y las tablets demostraron que la mayor parte de usuarios solo quiere un dispositivo para tareas básicas: navegar por internet, disfrutar contenido multimedia y comunicarse. Tareas para las cuales estos dispositivos son más prácticos y con la ventaja de la movilidad. Los tiempos cambiaron. Microsoft ha tenido una lucha constante por adaptarse al nuevo mercado y no quedarse atrás. Esto se ve con mucha claridad si observamos lo diferente que era el sistema operativo en los 90 e incluso en la década del 2000. Todo estaba pensado puramente para la PC y nada más. Una barra de tareas fina, botones anchos. La sensación era que se aprovechaba mejor la interfaz en la pantalla. Hoy solo tenemos iconos sumado de una determinada separación entre los programas, configuraciones y deslizamiento desde los bordes para una mejor adaptación a las pantallas táctiles. Los resultados en la actualidad no están nada mal, pero el camino que atravesó Microsoft no fue en línea recta y dejó varios fracasos por detrás, sobre todo en la época de su mejor CEO, Steve Ballmer. ¿Qué pasa?
¡Sos un hijo de puta! El mejor en llegar tarde a todo. Windows Phone y Windows 8 fueron un intento de formar un ecosistema donde el usuario se sintiera familiarizado en ambos dispositivos. Viéndolo de esta manera, no era tan descabellada la idea de la nueva interfaz en Windows 8, pero muchas cosas se aplicaron mal, y el equilibrio correcto llegó recién para la próxima versión, Windows 10. ¿Cómo encajan los procesadores ARM en esta historia? El software ya no era suficiente para Microsoft, también se adentraron al mundo del hardware. Quizás no de la manera en que lo hacía Apple, pero al menos fueron allanando el camino poco a poco hasta llegar a lo que son hoy la Surface y el sistema operativo. La primer Surface vendida y comercializada por Microsoft fue lanzada en 2012. ¿Qué son exactamente las Surface? Estos dispositivos cuentan con distintas líneas principales que van desde tabletas híbridas a laptops de alta gama. Aunque sus precios varían según el modelo, suelen ser bastante costosas. Pueden ir desde los $1.000 a los $4.500. Hay que tener en cuenta que algunas buscan fusionar la portabilidad y delgadez de una tableta con la funcionalidad de una notebook muy potente. El punto importante aquí es que ya fue con ciertos modelos de Surface que Microsoft comenzó a adentrarse en los procesadores ARM. Desde un principio no le fue nada bien por diversos motivos que nombraré luego, pero por ahora vamos a centrarnos en este tipo de procesadores. ¿Qué son los procesadores ARM? ¿Y por qué ese afán de las empresas en utilizar cada vez más esta tecnología? Los procesadores con arquitectura ARM se utilizan mayormente en dispositivos móviles, a diferencia de los de Intel y AMD que trabajan con la arquitectura x86 en PC. La explicación sobre el funcionamiento de ambos es algo compleja como para abarcarlo a fondo en este video. Por ahora basta con decir que el lenguaje de máquina de x86 es más simple, pero el procesador requiere de más potencia y electricidad para trabajar, mientras que el lenguaje de máquina de ARM es más complejo, pero requiere de menos potencia y electricidad. Este es el motivo por el que las PCs tradicionales calientan y necesitamos cuidar tanto la refrigeración, mientras que en un smartphone ni siquiera tenemos ventiladores, siendo que algunos llegan a igualar en potencia ciertas PCs. En épocas pasadas en donde la prioridad número uno era la potencia, área en el que la ventaja lo tienen los x86, los procesadores ARM eran impensables para ser utilizados en una PC tradicional. Además, ambas arquitecturas son incompatibles. El sistema operativo y los programas escritos para x86 no pueden ejecutarse nativamente en ARM, pero estos problemas se han ido minorizando con el tiempo. Si bien la potencia sigue siendo importante, el foco está ahora en otros aspectos. Uno es la movilidad, dispositivos más delgados y ligeros que sean fáciles de llevar, algo que se logra mejor con los procesadores ARM ya que no requieren de tanta ventilación, y parece que la potencia de estos procesadores ha llegado a ciertos estándares que son suficientes para las tareas que solemos realizar en una PC en la actualidad. Apple lo ha demostrado. A finales de 2020 le dijo adiós a Intel presentando sus chips M1 para las MacBooks y iPads. Esto también incrementó enormemente la duración de las baterías en las MacBooks al tener ahora un consumo energético inferior, logrando una autonomía de entre 15 y 20 horas. Cada vez son más las empresas interesadas en ARM. Amazon para sus servidores AWS y Google ya tienen sistemas basados en ARM, aliviando así el tema de la refrigeración. Como siempre, Apple da un golpe con certeza, mientras que Microsoft suele hacer transiciones más lentas. Su primer intento en la Surface ARM fue con Windows 8 RT, una versión que fracasó debido a la incompatibilidad con aplicaciones Win32. Solo era posible instalar apps universales de la tienda. En esa época la tienda de Microsoft era pésima. Había muy pocas apps y las que estaban disponibles eran diferentes a las que se instalaban de la manera tradicional. En la actualidad las Surface se comercializan tanto en versiones x86 como ARM. ¿Cómo solucionaron el problema de las aplicaciones? Con emulación al igual que lo hace Apple. Imagínense lo complicado que es esto, ya que son más de 35 años en que Windows y sus programas lleva programado principalmente para x86. Si ARM es el futuro, no queda otra que hacer uso de la emulación durante una etapa de transición. Como muchos sabrán, la emulación puede ser complicada y lenta. Esto es muy notable cuando vemos los emuladores de consolas. Por lo general necesitamos de una PC mucho más potente que la consola original para que el juego corra de la misma manera, y eso sin tener en cuenta que muchas cosas no suelen funcionar igual, sobre todo cuando se trata de consolas complejas, pero presumiblemente Microsoft ha logrado mejorar este aspecto en los últimos tiempos y el rendimiento por emulación es muy bueno. Cuando se ejecuta una aplicación x86, las instrucciones se convierten a ARM64 y quedan cacheadas en el disco, de manera que al ejecutarse a futuro se ejecutarán más rápidamente, y el proceso es totalmente transparente para el usuario. Las aplicaciones x86 se instalan normalmente, es decir, si un usuario no sabe absolutamente
absolutamente nada acerca de este tema, no notará ninguna diferencia si descarga e instala una aplicación x86 con Windows ARM. No obstante, aunque la emulación haya mejorado estos puntos, para obtener el mejor rendimiento y duración de batería deben usarse aplicaciones nativas para ARM siempre que sea posible. Está claro que si ARM sigue avanzando en PC, no veremos su máximo potencial por un largo tiempo hasta que la emulación ya sea innecesaria. Con toda esta información sobre la mesa podemos retomar el planteo principal del video. Nadie sabe el futuro y probablemente ni Satya Nadella esté seguro sobre el futuro camino que tomará Windows, más allá de las intenciones actuales que tengan en estos momentos y lo que estén intentando lograr. Pero podemos hacer especulaciones al respecto que quizás puedan calmar un poco las aguas. ¿Qué tan probable es que Microsoft creara sus propios chips ARM? Según las filtraciones que sugieren esto, Microsoft estaría buscando arquitecto principal de sistemas en chip Silicon, ingeniero principal de diseño, ingeniero principal de verificación y gerente principal de CAD de integridad de Silicon Power. Como vimos anteriormente, hay razones más que suficientes para creerlo. En el caso de su mayor rival, todo comenzó también con rumores, y en la actualidad lo está haciendo muy bien con su línea de chips M. No es casualidad que las ventas de MacBooks hayan aumentado significativamente desde entonces, y Microsoft, claro, no podría quedarse atrás. Las ventajas que traen los chips ARM son muy buenas razones para creer que el futuro de la computación estén en estos procesadores. El trabajo de Apple y Microsoft que vienen llevando hace tiempo despeja cada vez más las dudas sobre esta posibilidad, siendo que el problema de la compatibilidad y la potencia ya están muy bien trabajadas. ¿Cómo es que Apple se adelantó tanto a los procesadores ARM siendo que Microsoft lo viene intentando desde antes? La respuesta a esto viene ligada a la idea más polémica y también preocupante de todo esto, es decir que Microsoft opte por un ecosistema cerrado. El ecosistema cerrado le da muchas ventajas a Apple, entre ellas la optimización entre el software y el hardware. Esta modalidad le ofrece un rendimiento óptimo sin requerir de tanta potencia comparándolo con sus competidores. Esto no solo se refleja si lo comparamos con Windows, también con Android. Los últimos iPhones suelen venir con una cantidad de memoria RAM en los que Android se consideraría apenas de gama media, pero con el iPhone pareciera que la memoria se aprovecha mucho mejor. Microsoft no se limita a una cierta cantidad de equipos como hace Apple, sino que debe ponerse de acuerdo con varios fabricantes y preparar un sistema operativo que cubra compatibilidad con una enorme cantidad de computadoras y componentes. Apple tiene un mayor control sobre su ecosistema y esto le permitió hacer este tipo de cambios de manera mucho más rápida, mientras que Microsoft lleva años puliendo este aspecto. Además, el sector de usuarios de la manzana es mucho más pequeño y sus productos se presentan como tecnología premium. Es un público diferente que suele ser fiel. Microsoft en cambio abarca sectores de todo tipo, gente que busca simplemente una PC, gama baja, media, alta, PC para el trabajo, PC para gamers. Resulta muy difícil abarcar a todos y cualquier fallo de un fabricante de equipos puede dejar mal visto al sistema operativo. Siendo así, hay razones para creer que la idea de crear un ecosistema cerrado en realidad no sea una locura. Por otro lado, también hay razones por las que esto difícilmente suceda. Si bien son rivales, ambos dominan mercados diferentes. Adoptar la misma modalidad implicaría competir de lleno contra la manzana, dejando de lado ese sector de usuarios que Microsoft ya domina. Esto podría dejar un espacio abierto para darle la posibilidad de crecer a otros sistemas operativos, como puede ser alguna distribución de Linux. Valve también está pegando duro con SteamOS y no hay razones para que Microsoft le ceda el puesto número 1 en gaming que lleva hasta el momento. También implicaría dejar de lado varios fabricantes y entrar en conflicto con ellos, a diferencia de Apple que solo tuvo que dejar de lado a Intel. Y aparentemente Apple ya venía bastante disgustado con su falta de innovación en los procesadores. Probablemente las intenciones de Microsoft no sea la de abandonar sectores que ya domina, porque sería como dispararse al pie, sino quizás busca sumar más a lo que ya hay, es decir, contar con procesadores optimizados para la Surface, pero no limitarse solo a esta opción. ¿Qué pasará con nuestras computadoras con procesadores de Intel y AMD? Si las siguientes versiones de Windows optan solo por la arquitectura ARM, los procesadores x86 quedarían limitados a las últimas versiones de Windows disponibles con esta arquitectura, o en su lugar se debería optar por otras alternativas disponibles como Linux. En mi opinión, veo esto improbable con unos peros importantes. Como vimos, Microsoft históricamente siempre hizo transiciones lentas. Difícilmente esta sea la excepción. Apple se podía permitir una transición más acelerada por su ecosistema cerrado. Un ejemplo de esto fue la transición de los 32 a los 64 bits. Microsoft ofreció versiones de Windows para ambos desde XP hasta Windows 10. Es decir, 5 versiones de Windows en las que aún disponíamos de la versión con 32 bits. Y cada versión de Windows desde que es lanzada hasta que
finaliza su soporte suele tener una duración de entre 9 y un poco más de 10 años aproximadamente. Windows abarca una enorme cantidad de usuarios en el mundo y áreas muy importantes de trabajo que requieren de los procesadores x86. Una transición muy acelerada podría provocar el disgusto de muchos y problemas con determinados sectores. ¿Qué pasaría con Intel y AMD? Hace un año atrás hice un video en el que expliqué más a fondo la diferencia entre los procesadores x86 y ARM, y abaniqué varias posibilidades. Una de ellas fue que Intel y AMD comiencen a trabajar en sus propios procesadores ARM. Así sea o no, según las filtraciones dadas, Intel ya está trabajando procesadores para la próxima versión de Windows. Tanto Intel como AMD son empresas muy grandes y sería raro pensar que no vinieran preparados para esta situación. Tengamos en cuenta que todo esto no significa la muerte instantánea de los x86, sino que probablemente queden relegados a determinados sectores en el que aún sean más provechosos. En consolas de sobremesa donde se busca una mayor potencia, no hay razones de peso para reemplazar esta arquitectura, aunque el futuro de las consolas en general también está algo incierto, y el hardware portátil se está volviendo atractivo últimamente. El gaming en PC de sobremesa por su parte aún abarca un sector importante. AMD ha mostrado que no pretende quedarse quieto en ningún momento. En sus últimos eventos presentó procesadores diseñados para tareas relacionadas con la inteligencia artificial, y recordemos que también se dedican a la fabricación de placas de video. Intel también se adentró en el mercado de las tarjetas gráficas más dedicadas hace poco tiempo, pero solamente a la gama baja sin pretensiones de presentarse como un competidor directo de Nvidia o AMD. ¿Qué opinas sobre el futuro de los procesadores y el ecosistema de Windows? Esperamos tu respuesta en los comentarios. Apoya el canal con tu me gusta, suscríbete y activa la campanita. Te dejo otro video para que entiendas más a fondo las diferencias entre x86 y ARM. Muchísimas gracias a los donadores y nos vemos la próxima. Hasta luego.